Internet. Estos son los resultados. Y ahora vamos a hablar de una historia personal extraordinaria. Esto es un chico que a los 14 años y luego de ser un deportista exitoso le detectan cáncer y le dicen que le tienen que cortar una pierna. Esto destruiría a cualquiera, pero este no fue el caso de él. Aquí su historia. Tenía solo 14 años y ya era campeón panamericano de bádminton. Ese difícil deporte que consiste en pegarle con una pequeña raqueta a una pelota rodeada de plumas. Pedro Pablo de Vinatea era el mejor del Perú en su categoría, tanto que su talento empezaba a trascender fronteras. Cuba, Brasil, Colombia eran los destinos recurrentes del pequeño atleta. Todas las piernas se te ven bien largas. No te digo. Sí, y flacas. Yo quería llegar a ser top 10 del mundo. Ir a unas olimpiadas y eso, ¿no? Precisamente el Panamericano de Río de Janeiro del año 2000 era una gran oportunidad para consolidarse como un campeón. Y así fue. En Río se dio lo que quería y estaba en mi mejor momento y creciendo, ¿no? Claro. Y ahí es donde a los pocos meses termina todo de golpe. Era el verano del 2001 y ya Pedro Pablo entrenaba junto a la selección mayor de bádminton, cuando un agudo dolor en la pierna derecha lo sacó del entrenamiento. Era debajo de la rodilla, Ya. en la parte externa, digamos. Como acá. Y era como un hincón. Y el primer día no le hice mucho caso. Y el segundo día siguió y entonces, bueno, ya me llamó la atención y paré de entrenar porque ya me empezó a fastidiar. En la clínica, el diagnóstico fue tan raro como demoledor. Pedro Pablo tenía un osteosarcoma. ¿Qué es un osteosarcoma? Es un tumor maligno que afecta a niños, jóvenes, adolescentes, en huesos largos, que es agresivo y bueno, lo tienes tú. Eso ya no fue golpe, eso ya fue el knockout. Ese ya fue el golpe bajo, digamos, ¿no? Sí, el knockout. Días más tarde y luego de varias pruebas, se confirmó lo que los padres y hermanos de Pablo temían. El osteosarcoma era un cáncer muy agresivo. Aún así, Pedro Pablo, entonces de 14 años, no calculaba la gravedad de su enfermedad. Solo sabía que las 6 sesiones de quimioterapia que afrontaría lo alejaría del colegio y sobre todo de su amado deporte, el bádminton. Estaba con mis amigos que yo empezaba a faltar y todavía no se les había dicho nada. Se me empieza a caer el pelo, que digamos es hasta dónde más o menos lo puedes manejar, lo puedes ocultar. Yo traté de estirar al máximo el hecho de que lo pudieran ocultar, tontamente pensando de que nadie se iba a enterar. Pero el tratamiento en el Perú no logró combatir al cáncer. La enfermedad avanzaba. Pedro Pablo disminuía de peso, ya no asistía a clases. Y si bien él trataba de afrontar con el mejor de los ánimos la enfermedad, los meses corrían. Cuando Pedro Pablo cumplió 15 años, sus padres tomaron la decisión de viajar a Europa en busca de una esperanza. Les habían dicho que en Florencia, Italia, funcionaba el mejor hospital para el tratamiento infantil del cáncer. Hasta ahí llegaron. Y luego de varias pruebas, los médicos fueron bastante sinceros con el campeón peruano. Y me muestran una tabla de probabilidades, en donde me decían, mira, si te hacemos una operación y no te hacemos quimioterapia, tienes un 15% de éxito. El extremo más arriba de esta tabla decía, si te amputamos la pierna y te damos la quimioterapia fuerte, lo más probable es que te salves. 15 años, solo 15 años, y en sus manos tenía la decisión más importante de su vida. Él debía de autorizar la amputación de su pierna enferma. ¿En ese mismo momento dijiste ya dale o te resististe? Le dije ya dale, lo pensé muy poco, unos 5 segundos en el que, bueno, no voy a poder jugar bádminton, no voy a poder correr, no voy a poder bailar, a mí me gusta un poquito bailar, no voy a poder hacer muchas cosas que yo sé que ahorita no estoy viendo, pero que realmente no las voy a poder hacer. Pero voy a usar una prótesis, eso que también lo puedo hacer, al contrario, original, un poco distinta.
O sea, imagínate el nivel de madurez mínimo que tenía en ese momento, de ingenuidad, pero así lo pensé. ¿Habías tenido tanta conciencia de lo importante que eran tus piernas? Me di cuenta de lo importante que son en el momento en el que... ¿Ya no las tenías? Exactamente, sí. O sea, ¿cuál fue tu sensación, digamos? ¿Qué hago? La sensación fue la de querer pararme y una vez caerme. No solo la sientes, sino que no te acuerdas que no la tienes. O sea, te bajas de la cama, pones la pierna derecha, te apoyas en la derecha, te pones la pierna izquierda, te apoyas en la derecha y no está. Y me fui para adelante. El cáncer le había arrebatado una pierna a este adolescente nacido para luchar, pero la amputación no bastaría. 11 atroces sesiones de quimioterapia le siguieron a la operación. ¿Cómo un muchacho tan joven se daba valor para no caer en la depresión? La pérdida de peso fue mucho más rápida, el mínimo, porque me pasaban todos los días, y iba a empezar 35 puntos alto. Las náuseas eran mucho más seguidas, más intensas, los dolores de cabeza, el malestar, todo. ¿Y seguías con ese ánimo o era imposible de mantener un ánimo positivo? No, sí lo mantenía, o sea, el entorno que tenía, la familia que me escribía, el estar con mi mamá, las enfermeras que ellas sí me engreían mucho, todo eso hizo que me la pasara bien dentro de lo malo, ¿no? Y luego de una intensa lucha de casi un año por superar el cáncer, Pedro Pablo fue dado de alta en el hospital de Florencia. La enfermedad ya era cosa del pasado. Era hora de volver a casa. Era el 26 de julio del 2003 y la familia de Vinatea regresaba a Lima para contarle a todos que a partir de entonces Pedro Pablo había vuelto a nacer. Regresamos después de 11 meses a Lima, digamos con un triunfo enorme, y cuando finalmente llegamos a una sensación pues que probablemente no haya sentido en ningún regreso, en ningún viaje. Claro. Pisar el suelo peruano, el cielo oscuro. Feliz. Y estaba con mi mamá llevando el carrito y se empiezan, o sea, ya recta final, se empiezan a caer las lágrimas. Y llorando. O sea, era completamente incontrolable, una emoción fuertísima de alegría. Me imagino que la gente debe haber dicho miércoles, regresa con vida, sí, ¿no? Yo creo que eso más lo pensaron los otros. Claro. Oye, regresó. Yo en todo momento estaba convencido de que iba a regresar bien, pero en este una momento opinión más objetiva. Claro. Las otras personas tal vez no. Ahora Pedro Pablo tenía que empezar de cero. Por lo pronto, una pierna ortopédica suplantaría para siempre a esa que se la llevó el cáncer. La prótesis me llega hasta la cadera. Ah, hasta la cadera, ahí está. Pero la amputación está acá. Ah, entonces, me terminó en el encaje y tienes que ver que la prótesis no te haga daño en la piel, en la cadera. Que no esté suelta, que esté firme. Con la que corro, es esta, pero le cambio el pie. Y pesa mucho menos porque no tengo una zapatilla, porque es una estructura más liviana. Pedro Pablo no solo aprendió a vivir con su nueva pierna, apenas se hizo mayor, ingresó a estudiar economía y antes de graduarse conoció a Sofía, su compañera desde hace 5 años. ¿Y tú nunca te has visto estresado por tener que usar esta prótesis? ¿No has visto que ha dicho, yo no la soporto? Creo que está mucho más feliz sin prótesis, o sea, creo que lo primero que hace cuando llega a su casa es quitarse la prótesis. Sí sé que hay momentos en que, por ejemplo, después de caminar mucho rato le fastidia, o después de correr, o después de estar parado también mucho rato sí le empieza a molestar el muñón, pero estresado no mucho. Parecía que su vida tomaba otro rumbo. Como economista tenía futuro. Es más, antes de cumplir los 24 años, ya tenía un trabajo en una transnacional. Ganaba buen dinero, era una persona independiente, pero en el fondo no era eso lo que anhelaba. Él
Antes de perder la pierna, era un jugador amateur de bádminton, que se había trazado la meta de ser el mejor del mundo. ¿Por qué detenerse ahora?, se preguntó una tarde. Y cuando te dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar decidido, dejo el trabajo, dejo mi carrera y regreso al deporte. Honestamente, ¿quieres que te diga la verdad? Sí. No, al principio lo quería matar, pero ves ahora que está muy contento y está feliz. Y... Pero le dijiste, tú estás loco. Estás loco, estás loco. O sea, todo lo que has estudiado, todo lo que has... Sí, o sea, sobre todo porque estaba chambeando en un buen sitio, le iba muy bien, y al final era cuando, yo me acuerdo que al principio me lo dice como que, oye, tengo esta idea, y yo le dije, no me parece, oye, esta idea está tomando fuerza, no me parece, oye, ya renuncié, le dije, haz lo que quieras. Y así Pedro Pablo hizo lo que le mandó el corazón, volvió a entrenar. Y claro que no fue fácil retomar el bádminton, ahora desde otra condición física. Hay ciertos pasos que yo he cambiado. Cuando tú llegas adelante deberías de llegar así. Esa es la técnica tradicional y que todo el mundo... Tienes que ir claro con la yo pierna llego de- acá porque si no, no puedo retroceder. El esfuerzo de Pedro Pablo ha logrado frutos. Es el actual campeón panamericano de parabádminton. Eso quiere decir que en toda América no hay otro mejor que él. Pero este imbatible muchacho tiene un intenso deseo que abriga desde que retomó el deporte. Él planea encabezar la nueva selección peruana de parabádminton. Por eso, el sábado pasado, organizó un evento en el cual, por primera vez, casi 30 personas que sufrían alguna discapacidad en las piernas tomaron una raqueta y, motivados por la historia de vida de Pedro Pablo, empezaron a jugar. Y al fin, a sentir que una discapacidad no es sinónimo de limitación. Y empezamos con globos. Es más, sin raqueta y sin plumea, con globos y con la mano. ¿Por qué es esto? Porque es difícil darle a la pluma al principio. Tú me ves pegándole así, pero se empieza, que haces así, se te va para abajo, haces así, se te vuelve para abajo. Claro. Entonces empiezas con globos, con la mano, después caminando, como que llevándolo. Imagínate en silla de ruedas, o sea, no es tampoco No es fácil. lo más fácil. Y ahí ya con globos, pero con la raqueta todavía. Y ahí ir dominando tu silla de ruedas, en el caso de los que tenían silla de ruedas, y ir caminando en el caso de los que tenemos prótesis u otra discapacidad. Claro. Ya después de un poco dominar eso y los movimientos es que te dan la plumilla y la raqueta. Y ahí ya algo tienes para ya empezar a pegarle. En el mundo hay 650 millones de personas que viven con discapacidad. Muchos de ellos a veces no encuentran un entorno amigable en el cual desarrollarse. El caso de Pedro Pablo es emblemático, porque él ahora es aún mejor deportista del que fue antes de perder la pierna. El cáncer le quitó un pedazo de su cuerpo, pero nunca las ganas de luchar. Él no quiere caridad, él es un deportista calificado. Las marcas que quieren auspiciarlo tienen que buscarlo y no al revés. Pedro Pablo es de los pocos deportistas que dejan el corazón en la cancha y que con cada triunfo llenan de orgullo. No lo pierdan de vista. Aquí calienta un atleta que hará historia. Lo que es increíble de este chico, Pedro Pablo de Vinatea, es la alegría de vivir que irradia. Es simplemente impresionante, esa especie de energía invencible que lo mueve. Y por supuesto el cáncer no lo podía derrotar. Vamos a una pausa y regresamos.